Emma se paró frente a la sólida puerta de madera de la casa de su suegra, con un ramo de lirios en la mano. Le habían dicho que aquellas flores eran las favoritas de Margaret. Miró la imponente fachada, testigo silencioso de la riqueza antigua y de los valores tradicionales que tanto apreciaba Margaret. El jardín perfectamente cuidado, con sus rosales podados y sus senderos impecables, reflejaba la necesidad de control de su propietario. La mano de Emma tembló ligeramente cuando presionó el timbre. El sonido nítido resonó por toda la casa, y en esos pocos segundos de espera, se reajustó el vestido, un conjunto sencillo pero elegante que había elegido cuidadosamente para la ocasión. Después de 5 años de matrimonio con David, todavía se preguntaba por qué cada visita la hacía sentir como si estuviera haciendo un examen. Los tacones de Margaret resonaron en el suelo de madera, acercándose a la puerta. Emma respiró hondo, preparándose mentalmente para la próxima interacción. La puerta se abrió, revelando a Margaret con su traje gris perfectamente ajustado y su cabello plateado pulcramente peinado. «Emma, cariño», dijo Margaret, sin que su sonrisa le tocara los ojos. Su mirada recorrió rápidamente el conjunto de Emma, deteniéndose en sus zapatos planos y su bolso ligeramente gastado. «Entra entonces, no te quedes afuera». Emma le tendió el ramo de lirios. «Pensé en ti cuando los vi», dijo, tratando de infundir calidez en su voz. Margaret tomó las flores con un gesto cortés y las colocó descuidadamente en la consola de la entrada. «¿David no está contigo?», preguntó Margaret, guiando a Emma hacia la sala de estar. La pregunta parecía inocente, pero Emma sabía lo que implicaba. ¿Por qué su nuera venía sola, sin su hijo como escudo? «Tenía una reunión importante en la oficina», respondió Emma, sentándose en el sofá de cuero. «Me dijo que intentaría venir más tarde». Margaret se sentó en su silla favorita, aquella que le permitía ver perfectamente a su interlocutor. La sala estaba como siempre, impecable, fría, con sus muebles antiguos y fotos familiares donde Emma brillaba por su ausencia. «Té», sugirió Margaret, ya sirviendo sin esperar respuesta. «Hice bollos esta mañana». Una vieja receta familiar. A Emma no se le pasó por alto el énfasis en la palabra familia. Se hizo el silencio mientras Margaret servía té en finas tazas de porcelana. Emma observó los movimientos precisos de su suegra, la forma en que sostenía la tetera, la forma en que añadía exactamente la cantidad justa de leche. Cada movimiento fue una lección silenciosa sobre la forma correcta de hacer las cosas. «Entonces», comenzó Margaret, dejando su taza con un delicado tintineo, «¿cómo va tu nuevo trabajo?». «David me dijo que cambiaste de puesto recientemente». Emma sintió que se le encogía el corazón. Sabía que esta pregunta no era inocente. «Todo va bien. El equipo es acogedor y los proyectos son interesantes». Murmuró Margaret, tomando un sorbo de té. «Es valiente de tu parte cambiar de carrera de esa manera. A tu edad, la mayoría de las mujeres piensan más en formar una familia. Y ahí lo tienes». La pala fue arrojada, revestida de aparente benevolencia. Emma apretó los dientes y mantuvo su sonrisa en su lugar. «David y yo nos estamos tomando nuestro tiempo. Queremos asegurarnos de que estamos listos». «El tiempo vuela muy rápido», suspiró Margaret. «Sabes, a tu edad, ya tenía a David y me ocupaba de esta casa. Las tradiciones familiares eran importantes para nosotros». Fue entonces cuando Margaret mencionó a Lugel por primera vez. Pronunció esta extraña palabra con cierta satisfacción, como si saboreara la incomprensión que leyó en el rostro de Emma. «Alugel», repitió, «es una tradición en nuestra familia. Cada recién llegado debe demostrar su valía, su devoción a la familia. No es una cuestión de dinero, por supuesto. Es una cuestión de respeto, de reconocimiento hacia quien lo acoge. Tú». Emma sintió que se le daba un vuelco el estómago. «Realmente no entiendo lo que quieres de mí, Margaret». «Oh, es simple», respondió su suegra con una sonrisa que aún no llegaba a sus ojos. «Hay ciertas tareas, ciertas pruebas de su compromiso con nuestra familia. Por ejemplo, la próxima semana organizaremos la cena anual para los antiguos colegas de mi difunto marido. Cuento con usted para encargarse de todo». Emma parpadeó, sorprendida. «¿Todo?».
Sí, todo. El menú, la decoración, el servicio. Es una ocasión importante. Estas personas conocen a nuestra familia desde hace décadas. Todo tiene que ser perfecto. La última palabra cayó como una espada. El resto de la tarde transcurrió en una neblina de comentarios pasivo-agresivos y expectativas apenas veladas. Margaret habló sobre viejas fotografías familiares, tradiciones navideñas, recetas transmitidas de generación en generación, todo lo que Emma no sabía. Todo lo que tendría que aprender para ser digna de ser parte de la familia. Cuando Emma finalmente se fue, el sol comenzaba a ponerse. Miró por última vez la imponente casa por el espejo retrovisor. Los lirios que había traído todavía estaban en la consola del pasillo, probablemente destinados a ser tirados tan pronto como ella se fuera. De camino a casa, Emma pensó en todos esos años pasados intentando complacer a Margaret. Las cenas en las que se escudriñaba cada uno de sus movimientos, las celebraciones familiares en las que se sentía como una intrusa, los comentarios sutiles sobre su educación, su trabajo, sus elecciones de vida. El alugel fue solo el último invento de Margaret para hacerle darse cuenta de que no era lo suficientemente buena. Su teléfono vibró, un mensaje de David. ¿Cómo te fue con mamá? Emma se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo, sin saber qué decir, cómo explicarle a su marido que su madre había inventado una tradición para humillarlo. ¿Cómo puedo hacerle entender sin obligarle a elegir entre su esposa y su madre? Finalmente escribió una respuesta sencilla: hablaremos de ello esta noche. Sabía que la conversación sería difícil. David amaba profundamente a su madre y siempre luchaba por ver más allá de la fachada de cortesía que ella mantenía. Al estacionar afuera de su apartamento, Emma se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella hoy. La petición de la Luguel había roto el lomo del camello. No podía seguir así, buscando desesperadamente la aprobación de una mujer que nunca se la daría. Había llegado el momento de tomar una posición, de definir sus propios límites, incluso si eso significaba alterar el precario equilibrio de su relación con sus suegros. En el ascensor, Emma empezó a pensar en cómo iba a abordar el tema con David. Tenía que ser firme pero justo, claro sin ser acusatorio. Ella sentía que esta conversación marcaría un punto de inflexión en su matrimonio. La cuestión era en qué dirección. Una vez estacionada frente a su edificio, Emma permaneció en su auto, con las manos apretadas en el volante. Las palabras de Margaret todavía resonaban en su cabeza, como un eco persistente que no podía silenciar. Observó que sus manos temblaban levemente y respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. El apartamento estaba en silencio cuando ella entró. David aún no había regresado de su reunión, lo que le dio algo de tiempo para ordenar sus pensamientos. Dejó las llaves sobre la encimera de la cocina y se sirvió un vaso de agua, mirando distraídamente las fotos de la pared. Imágenes de su boda, de sus vacaciones, de momentos felices que ahora parecían teñidas de una sombra. El sonido de la cerradura la sacó de su ensoñación. David entró, con la corbata ligeramente aflojada, luciendo cansado pero sonriendo. «Oye», dijo suavemente, acercándose para besarla. «¿Cómo estuvo tu día con mamá?» Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar? ¿Por dónde empezar? Deberíamos hablar, dijo finalmente, su voz más tranquila de lo que quería. David se quedó paralizado por un momento, reconociendo el tono serio. Dejó su maletín y se sentó junto a ella en el sofá. ¿Qué pasó? Tu madre mencionó una tradición hoy, comenzó Emma, eligiendo sus palabras con cuidado. Algo que ella llama alugel. David frunció el ceño. ¿Alugel? Nunca había oído hablar de eso. Aparentemente es una especie de prueba. Para demostrar que merezco mi lugar en la familia. Emma dejó escapar una risa triste. Quiere que sea el anfitrión de la cena anual de tu padre. Toda la cena. Solo. Oh, dijo David, pasándose una mano por el cabello. Probablemente solo quiera involucrarte más en las tradiciones familiares. Emma sintió que la frustración crecía en su interior. No, David. No es eso. Es una forma de ponerme a prueba. Demostrarme que no soy lo suficientemente bueno. Emma, puede que estés exagerando un poco.
Mamá puede ser difícil a veces, pero ella solo quiere. No, lo interrumpió Emma, esta vez con voz más firme. ¿No ves cómo actúa cuando no estás allí? Los comentarios, las miradas, la forma en que habla de la familia como si yo no fuera parte de ella. Han pasado 5 años, David. 5 años desde que estoy tratando de ganarme su aprobación. David se puso de pie y caminó de un lado a otro de la sala de estar. ¿Qué quieres que haga? Es mi madre, Emma. No puedo. No te estoy pidiendo que elijas entre ella y yo, dijo Emma en voz baja. Les pido que comprendan por lo que estoy pasando y que vean la situación tal como es. El silencio se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas. David se detuvo frente a la ventana y observó cómo la ciudad se oscurecía. Sé que mamá puede ser tradicional. Pero ella solo nos tiene a nosotros, ¿sabes? Desde que papá se fue. ¿Qué hay de mí? Preguntó Emma, con la voz temblorosa. ¿A quién tengo? Mi familia está a cientos de kilómetros de aquí. Dejé todo para venir a vivir aquí, para construir una vida contigo. Y después de 5 años, tu madre todavía está inventando formas de hacerme sentir que no tengo. Pertenece a esta familia. David volvió a sentarse a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Lo siento, susurró. No sabía que era tan difícil para ti. Emma le apretó las manos, agradecida por ese pequeño gesto de apoyo. No puedo seguir así, dijo en voz baja. Algo tiene que cambiar. ¿Qué sugieres? Voy a hablar con ella. 1 a 1. No como una nuera que intenta complacer, sino como una adulta que merece respeto. David parecía preocupado. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Es la única solución, respondió Emma. Si sigo en silencio, nada cambiará jamás. Esa noche, acostada en su cama, Emma comenzó a idear su plan. Ella no quería una confrontación agresiva, sino una conversación franca y honesta. Tenía que encontrar el equilibrio adecuado entre asertividad y respeto. A la mañana siguiente, se despertó con una nueva determinación. Mientras David todavía dormía, ella preparó un poco de café y se sentó en el balcón. La ciudad iba despertando lentamente, los primeros rayos del sol tiñeban el cielo de rosa y naranja. Sacó su teléfono y redactó un mensaje para Margaret: me gustaría hablar contigo. ¿Podríamos encontrarnos mañana en la cafetería cerca de tu casa? Solos tú y yo. La respuesta llegó 1 hora después: está bien. A las 10 de la mañana. Cuando David despertó, Emma le contó su decisión. Parecía preocupado, pero no intentó disuadirla. Él simplemente la tomó en sus brazos, abrazándola con fuerza. ¿Estás seguro de que no quieres que vaya?, preguntó por última vez. No, respondió Emma, esto es algo que tengo que hacer solo. El resto del día transcurrió en una especie de niebla. Emma fue a trabajar, asistió a reuniones, respondió correos electrónicos, pero su mente estaba en otra parte. Ensayó mentalmente lo que quería decirle a Margaret, buscando las palabras adecuadas. Por la noche, cuando llegó a casa, se sentó ante su escritorio y empezó a escribir. No es un guión a seguir, sino puntos que quería abordar. Tenía que ser clara acerca de sus sentimientos sin ser acusatoria, firme sin ser agresiva. David la encontró dormida en su escritorio alrededor de la medianoche, con su cuaderno lleno de notas. La despertó suavemente y la guió hasta su cama. Todo estará bien, susurró mientras ella se acurrucaba más cerca de él. Emma no estaba tan segura, pero sí sabía una cosa: no podía volver atrás. Esta conversación con Margaret cambiaría todo, de una forma u otra. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea del cambio no le asustó. Se sentía lista para enfrentar lo que le esperaba, lista para luchar por su lugar en esta familia, no como una intrusa que tenía que ganarse su lugar, sino como una mujer que merecía respeto. El café elegido para la reunión fue un establecimiento pequeño y acogedor, con mesas de madera desgastada y cómodos sillones. Emma llegó 20 minutos antes y eligió una mesa cerca de la ventana. Pidió un café con leche, más para mantener las manos ocupadas que por un deseo real. La mañana era fresca y las ventanas del café estaban ligeramente empañadas.
Emma observaba a los transeúntes, intentando calmar los latidos de su corazón. Apenas había dormido la noche anterior, repitiendo una y otra vez lo que quería decirle a Margaret. A las 10 en punto sonó el timbre de la puerta. Margaret entró, luciendo impecable como siempre con su traje azul marino. Vio a Emma inmediatamente y caminó con confianza hacia la mesa. «Hola, Emma», dijo mientras se sentaba. «Espero no haberte hecho esperar». «No, acabo de llegar», mintió Emma. «Gracias por venir». Se acercó una camarera y Margaret pidió un té Earl Grey. Cuando llegó la orden, un silencio incómodo se había instalado entre las dos mujeres. Entonces, comenzó Margaret, agregando con cuidado un chorrito de leche a su té. «¿De qué querías hablar conmigo?» Emma respiró hondo. Ya era hora. «Me gustaría hablar sobre nuestra relación», dijo, con voz más firme de lo que esperaba. «Sobre Aluguel y lo que representa». Margaret levantó una ceja, pero no dijo nada, esperando lo que pasó a continuación. «Durante 5 años», continuó Emma, «he estado tratando de ganarme un lugar en tu familia. He trabajado duro para adaptarme, para comprender tus tradiciones, para ser la nuera que querías tener. Pero nada parece suficiente». «No sé de qué estás hablando», respondió Margaret, con el rostro cuidadosamente neutral. «Nuestra familia tiene normas, tradiciones como el Aluguel». Emma interrumpió suavemente. «¿Una tradición de la que ni siquiera David ha oído hablar?» Un ligero sonrojo apareció en las mejillas de Margaret. «Cada familia tiene su propia manera de hacer las cosas». «No», dijo Emma, sacudiendo la cabeza. «No es una tradición familiar. Es una prueba que creaste especialmente para mí. Una manera de recordarme que nunca seré lo suficientemente bueno ante tus ojos». Margaret dejó su taza demasiado bruscamente, haciendo que la porcelana tintineara. «¿No entiendes?» «Sí, lo entiendo», continuó Emma, su voz suave pero firme. «Entiendo que tengas miedo. Miedo de perder a David, miedo de que las cosas cambien. Pero tratarme como a una forastera que constantemente tiene que demostrar su valía solo crea distancia entre todos nosotros». El café se había ido llenando gradualmente y el sonido de las conversaciones a su alrededor creaba un telón de fondo tranquilizador. Margaret miró por la ventana, golpeando ligeramente con los dedos el borde de su taza. «No puedes entender», dijo finalmente Margaret, su voz menos segura de lo habitual. «David es todo lo que me queda. Cuando murió su padre». «Lo sé», dijo Emma en voz baja. «Y no quiero quitarte eso. Quiero que seamos una verdadera familia, todos juntos. Pero eso no puede suceder si continúas tratándome como una amenaza». Margaret volvió su mirada hacia Emma, observándola de verdad por primera vez. «Has cambiado», comentó. «Ya no eres la joven tímida que conocí hace 5 años». «No, ya no lo soy», confirmó Emma. «He crecido, he evolucionado. Y espero que nuestra relación también pueda evolucionar». Siguió un largo silencio. Ambas mujeres permanecieron sentadas, con las bebidas ahora frías frente a ellas. El sol de la mañana entraba por las ventanas, creando patrones danzantes en la mesa entre ellas. «Nunca quise», comenzó Margaret, pero luego se detuvo. Parecía estar buscando sus palabras, algo poco común en ella. «Tal vez fui demasiado protector». Emma esperó, sintiendo que Margaret no había terminado. «Cuando David te conoció», continuó su madrastra, «él era tan diferente. Más feliz, más vivo. Supongo que debería haber estado feliz por eso. Pero todo lo que vi, era mi hijo quien se alejaba». «Él no se va a alejar», dijo Emma en voz baja. «Él está construyendo su vida. Conmigo, pero también contigo. Todos podríamos estar más cerca, si tú lo permitieras». Margaret jugó con la cuchara en su taza, un gesto inusualmente nervioso para ella. «No sé cómo, no soy bueno con los cambios». «Nadie lo es», sonrió Emma, «pero podemos intentarlo. Paso a paso. Sin Aluguel, sin pruebas, sin juicios. Simplemente, conociéndonos realmente». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Margaret. «Eres más fuerte de lo que pensaba».
No estoy tratando de ser fuerte, respondió Emma, solo estoy tratando de ser yo mismo. Y me gustaría que me conocieras tal como soy, no como imaginas que debería ser. Margaret asintió lentamente. Supongo que puedo intentarlo, dijo finalmente. No fue una transformación milagrosa, ni una reconciliación instantánea. Pero fue un comienzo. Una pequeña grieta en la pared entre ellos, una apertura a algo nuevo. Cuando se levantaron para irse, Margaret hizo algo que nunca antes había hecho. Apretó ligeramente el brazo de Emma. Un gesto breve, casi tímido, pero que decía más que todas las palabras que habían intercambiado. ¿Vienes a cenar el domingo?, preguntó Margarita. No para el aluguel, añadió rápidamente. Solo, para cenar. Emma sintió que algo se deshacía en su pecho. Sí, respondió ella. Me encantaría. Las semanas posteriores a la conversación sobre el café trajeron cambios sutiles pero significativos. Emma notó los pequeños esfuerzos de Margaret, como los mensajes ocasionales para preguntar por ella o las invitaciones a tomar el té que ya no parecían invitaciones. Un miércoles por la tarde, mientras Emma pasaba por una librería de camino a casa desde el trabajo, vio un libro de jardinería en el escaparate. Sin pensarlo mucho, entró y lo compró. Sabía que Margaret pasaba horas en su jardín, aunque en realidad nunca hablaban de ello. El fin de semana siguiente, llamó al timbre de la casa de su suegra con el libro bajo el brazo. Margaret abrió, sorprendida por esta visita improvisada. Estaba pasando por allí, mintió Emma con una pequeña sonrisa. Vi este libro y pensé en ti. Margaret tomó el libro y sus dedos acariciaron la cubierta brillante. Rosas viejas, leyó. ¿Cómo supiste que estaba interesado en él? Me di cuenta de los rosales en tu jardín, respondió Emma, son hermosos. Hubo un momento de silencio y luego Margaret se hizo a un lado. ¿Quieres entrar? Acabo de preparar un poco de té. Esta vez su conversación en la sala fue diferente. Margaret habló de sus rosas y de cómo aprendió a cultivarlas de su propia madre. Sacó algunos álbumes de fotos antiguos que le mostraban a Emma el jardín tal como se veía hace 20 años. David odiaba la jardinería cuando era pequeño, se rió Margaret, señalando una fotografía de un niño enfurruñado y cubierto de tierra. Prefería leer sus cómics. Eso no ha cambiado, sonrió Emma. La semana pasada logró matar la albahaca que puse en el balcón. Margaret se rió, un sonido que Emma escuchó por primera vez. Su padre era igual. 2 manos izquierdas en lo que respecta a las plantas. Fue extraño y agradable escuchar a Margaret hablar así sobre su difunto esposo, compartir estos pequeños fragmentos de la historia familiar sin usarlos como armas. El domingo siguiente, durante la habitual cena familiar, Margaret sorprendió a todos pidiéndole a Emma que la ayudara a preparar la comida. David observó con asombro desde la sala cómo trabajaban uno al lado del otro en la cocina. Mi madre me enseñó esta receta cuando tenía tu edad, dijo Margaret mientras le mostraba a Emma cómo hacer la salsa. Ella siempre decía que cocinar es como cuidar el jardín, se necesita paciencia y amor. Emma escuchó atentamente, observando mentalmente cada detalle. No porque se sintiera puesta a prueba, sino porque sentía que Margaret compartía algo valioso. La comida de esa noche fue diferente a las anteriores. El ambiente era más relajado, las conversaciones más naturales. David participó con entusiasmo, feliz de ver a las 2 mujeres de su vida interactuar sin tensiones. Una mañana, Emma recibió un mensaje inesperado de Margaret. Encontré un nuevo café que acaba de abrir cerca de mí. ¿Les gustaría ir juntos después del trabajo? Esta invitación espontánea fue la primera. Emma estuvo de acuerdo, curiosa por ver cómo sería esta salida improvisada. El café era pequeño y moderno, muy diferente de los lugares habituales de Margaret. Se sentaron junto a un gran ventanal y pidieron bebidas que nunca habrían probado antes. Un café con leche con caramelo para Margaret, un té matcha para Emma. David me dijo que tienes un gran proyecto en marcha, comenzó Margaret. Emma asintió, sorprendida de que su suegra estuviera interesada en su carrera. Sí, estoy dirigiendo un equipo por primera vez. Es emocionante pero un poco aterrador. Entiendo, dijo Margaret en voz baja. Cuando me hice cargo del negocio familiar después de la muerte de mi marido, estaba aterrorizada.
pero a veces el miedo nos empuja a superarnos a nosotros mismos. Emma no sabía que Margaret tenía un negocio. Era un lado de su suegra que recién ahora estaba descubriendo. ¿Cómo manejaste eso?, Emma preguntó, genuinamente interesada. Margaret sonrió, una sonrisa ligeramente triste. Día a día. Cometí errores, por supuesto. Pero aprendí. Y finalmente logré mantenerlo a flote hasta que pude venderlo en buenos términos. Continuaron hablando y descubrieron puntos en común que nunca antes habrían sospechado. El tiempo pasó volando y cuando se dieron cuenta de que era tarde, el café estaba casi vacío. Cuando llegó a casa esa noche, Emma llamó a David. ¿Cómo te fue?, preguntó, curioso. Bien, respondió Emma, sorprendida de lo cierto que era. Realmente bien, en realidad. Tu madre, ella es diferente cuando la conoces. Ella me envió un mensaje de texto antes, dijo David. Ella me dijo que le recordabas a ella cuando tenías la misma edad. Emma permaneció en silencio por un momento, conmovida por esta comparación que alguna vez habría considerado una crítica. Las semanas se convirtieron en meses y su relación siguió evolucionando. No siempre fue fácil, todavía hubo momentos de tensión, malentendidos, viejos hábitos que resurgieron. Pero ahora tenían las herramientas para afrontar estos tiempos difíciles. Un día, mientras trabajaban juntas en el jardín de Margaret, Emma se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la nuera que intentaba demostrar su valía. Ella era simplemente Emma, y eso era suficiente. ¿En qué estás pensando?, preguntó Margaret, notando su silencio. Creo que las cosas definitivamente están cambiando, respondió Emma con sinceridad. Margaret asintió, comprendiendo. Sí, dijo simplemente. Y eso es bueno. La idea de unas vacaciones familiares surgió de Margaret, lo que sorprendió a todos. Una tarde de junio, durante la cena del domingo, dejó el tenedor y miró a David y Emma con una expresión inusualmente vacilante. Estaba pensando, comenzó, que tal vez podríamos pasar todos juntos una semana en la cabaña familiar. La que está en las montañas. David casi se ahoga con el vino. ¿El chalet? No hemos estado allí desde que murió tu padre, lo sé, añadió Margaret en voz baja. Creo que es hora de volver. Si estás preparado, por supuesto, añadió, mirando a Emma. Emma sintió el peso de este momento. La cabaña estaba claramente llena de recuerdos familiares y la invitación de Margaret era más que una simple propuesta de vacaciones. Me encantaría, respondió ella con sinceridad. Los preparativos comenzaron de inmediato. Había que airear el chalet, limpiarlo y prepararlo para su llegada. Margaret sacó viejos álbumes de fotos que mostraban a Emma los veranos que pasaba allí, David cuando era adolescente pescando en el lago, su padre construyendo una casa en el árbol, comidas en la terraza. Pero a pesar de la emoción, Emma sintió que cierta aprensión crecía en su interior. Una semana entera, aislado en un chalet, con su suegra. Su relación ciertamente había mejorado, pero era diferente verse unas horas a la semana o compartir el mismo espacio durante 7 días. La mañana de la partida, cargaron su equipaje en el coche. El viaje fue largo, 4 horas de camino sinuoso a través de las montañas. Margaret se sentó delante y David conducía, dejando a Emma atrás con un montón de revistas y sus auriculares. Venía aquí todos los veranos cuando era pequeña, dijo Margaret. Allí conocí al padre de David. Su familia también tenía una cabaña cerca del lago. Emma escuchó estas historias, imaginando a una joven Margaret enamorándose en estas montañas. Era extraño pensar en su suegra como una mujer joven de su edad, experimentando sus primeros impulsos románticos. El chalet apareció tras una curva, enclavado entre los árboles. Era un edificio robusto de madera oscura, con una gran terraza con vistas al valle. El lugar era más rústico de lo que Emma había imaginado, pero resumaba un encanto innegable. Tendremos que tener cuidado con los osos, advirtió Margaret mientras descargaban el coche. Tienen curiosidad en esta época del año. Emma miró a su alrededor, de repente muy consciente de los sonidos del bosque. Los árboles parecían más altos, más imponentes que en la ciudad, y el silencio era diferente,
lleno de crujidos y crujidos desconocidos. El interior de la cabaña olía a madera y a recuerdos. Fotografías familiares adornaban las paredes, un poco amarillentas por el tiempo. Emma reconoció a David cuando era niño en varios de ellos, su sonrisa no había cambiado con el paso de los años. La primera velada transcurrió en un ambiente un tanto incómodo. Margaret se movía por la cocina, rechazando cualquier ayuda, mientras David intentaba encender la vieja estufa de leña. Emma se sintió un poco inútil, sin saber muy bien qué lugar ocupar en esta coreografía familiar ya consolidada. «Emma», llamó finalmente Margaret, «¿puedes venir a ayudarme a poner la mesa?». Fue un pequeño paso, pero Emma lo dio agradecida. Juntos sacaron la porcelana vieja y Margaret contó la historia de cada pieza. Los días siguientes establecieron un ritmo natural. Las mañanas empezaban temprano, con el canto de los pájaros. Margaret preparó café mientras Emma y David preparaban el desayuno. Los días estaban llenos de caminatas, lecturas en el patio, juegos de cartas cuando la lluvia los obligaba a quedarse adentro. Pero no siempre fue fácil. A veces resurgían viejos hábitos. Margaret todavía tendía a tomar el control de las comidas y organizaba actividades sin consultar a los demás. Emma tuvo que acordarse de respirar profundamente cuando su suegra reorganizó la cocina después de su visita. Una noche, cuando David estaba buscando leña, Margaret encontró a Emma en la terraza, contemplando la puesta de sol sobre las montañas. «No siempre es fácil, ¿verdad?», Margarita dijo en voz baja. Emma negó con la cabeza. «No, no siempre. Pero eso es normal, supongo». «Sabes», continuó Margaret, «cuando vine aquí por primera vez con la madre de mi marido, estaba aterrorizada. Ella estaba, digamos que me recordaba a mí misma antes». Emma se rió suavemente. «¿Y cómo te fue?». «Terriblemente», admitió Margaret. «Discutimos sobre cómo hacer café. Ella dio un largo paseo. Mi marido estaba mortificado. ¿Y luego?». «Después, aprendimos. Poco a poco. Nunca llegó a ser perfecto, pero sí lo suficientemente bueno». Permanecieron en silencio por un momento, viendo desaparecer la última luz del día detrás de las montañas. «Me alegro de que estés aquí», dijo Margaret. «Realmente feliz». Estas simples palabras tocaron a Emma más profundamente de lo que hubiera creído posible. Quizás sea ese el verdadero desafío de estas vacaciones, no sobrevivir a la proximidad, sino aprender a apreciar estos momentos imperfectos pero auténticos. David los encontró así, sentados uno al lado del otro en el crepúsculo, compartiendo un cómodo silencio. Se detuvo un momento, con los brazos cargados de madera, observando esta escena que nunca hubiera creído posible unos meses antes. La última noche en el chalet llegó más rápido de lo esperado. David había preparado un fuego en la gran chimenea de piedra y las llamas danzantes proyectaban sombras móviles sobre las paredes de madera. El aire de la tarde era fresco y los tres se habían instalado alrededor del fuego con mantas y copas de vino picante. Aquella noche el ambiente era diferente, cargado de cierta nostalgia. La semana tocaba a su fin y todos parecían querer retener estos últimos momentos. Las conversaciones eran más suaves, más reflexivas, como si la propia noche invitara a confidencias. Margaret, sentada en su silla favorita, miraba las llamas con expresión distante. Tenía la taza en las manos, pero apenas la había tocado. Emma la observó de reojo, notando cómo las sombras suavizaban los rasgos habitualmente tan compuestos de su suegra. «Te debo excusas», dijo de repente Margaret, rompiendo el cómodo silencio que se había establecido. David y Emma intercambiaron una mirada de sorpresa. Margaret no era del tipo que se disculpaba, y menos aún de anunciarlos también. En los últimos años, continuó con su voz ligeramente temblorosa, no fui justa contigo, Emma. Tampoco con ustedes dos, de hecho». Tomó un sorbo de vino caliente, como para darse coraje. «Cuando tu padre murió, David, tuve mucho miedo. Miedo de perderte también, miedo de encontrarme solo». «¿Y cuando conociste a Emma?». Su voz se quebró por un momento. Emma sintió el deseo instintivo de consolarla, pero aguantó, sintiendo que Margaret necesitaba continuar. «La vi como una amenaza», admitió Margaret.
Alguien que se iba a alejar de mí, como la vida se había alejado de tu padre. Entonces yo, traté de mantener el control. El aluguel, las tradiciones, todos esos requisitos. Era mi manera de colgarme. Lo que sabía. David miró hacia adelante, queriendo decir algo, pero Margaret levantó una mano para detenerlo. Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Volvió su mirada hacia Emma. Te hice pasar por pruebas imposibles, juicios injustos. Transformé cada interacción en una prueba, cada gesto en una evaluación. Me comporté exactamente como mi suegra había hecho conmigo, mientras yo había jurado no volverme como ella. El fuego se apagó lentamente, el único ruido en el silencio que siguió a estas palabras. Las lágrimas brillaron en los ojos de Margaret, pero no las secó, como si finalmente aceptara mostrar su vulnerabilidad. Aún recuerdo, dijo Margaret al cabo de un rato, del día en que comprendí que mi suegra nunca me aceptaría realmente. También fue durante una estancia en un chalet, no muy diferente de este. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta, reconociendo demasiado bien ese sentimiento. Y sin embargo, continuó Margaret con una risa amarga, repetí exactamente el mismo esquema contigo. Quizás incluso peor, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía el dolor que causaba, y lo hice de todos modos. Se volvió completamente hacia Emma, sus ojos buscando los de ella. Lo siento mucho, Emma. No solo por el aluguel, sino por todos esos años en los que te hice sentir que no estabas lo suficientemente bien, no lo suficiente para ser parte de esta familia. Emma sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las tenía. David tomó su mano entre las suyas y la apretó suavemente. Ahora veo, continuó Margaret, cuánto enriqueciste a nuestra familia. Trajiste alegría a David, la vida en esta casa que se había vuelto tan silenciosa. Tuviste el coraje de levantarte, de obligarme a mirar mis propios defectos. Se levantó de su silla y se acercó a Emma. No puedo borrar estos años, pero puedo prometerte que las cosas serán diferentes a partir de ahora. Si quieres, dame esta oportunidad. Emma se levantó a su vez y, sin pensarlo, tomó a Margaret en brazos. Fue su primer abrazo real, torpe pero sincero. Sintió que Margaret se ponía rígida por un momento, luego se relajaba y le devolvía el abrazo. David los miró, sus propios ojos brillantes estaban llenos de lágrimas. Hubo tantos años de tensión, sin decir, lesiones que se disolvieron en ese momento. Cuando se separaron, Margaret se limpió los ojos con una risa un poco avergonzada. Míranos, dijo, llorando como en una de estas películas que David odia tanto. Todos se rieron y la tensión se disipó. El fuego continuó crujiendo suavemente, un testigo silencioso de este momento de verdad y reconciliación. Más tarde en la noche, cuando David se durmió en el sofá, Emma y Margaret permanecieron despiertos, compartiendo historias, arrepentimientos, esperanzas. Las palabras llegaron más fácilmente ahora, como si una presa se hubiera roto, dejando que todas estas cosas fluyan que nunca se habían atrevido a decirse. El regreso a la ciudad después de la semana en el chalet marcó más que un simple regreso a la rutina. En el auto, el silencio era diferente del de la primera etapa, más ligera, más cómoda. Emma, esta vez sentada al frente a pedido de Margaret, miró el paisaje desplazándose con un sentimiento de paz que nunca antes había conocido. Los primeros días después de su regreso establecieron un nuevo ritmo. Margaret llamó con más frecuencia, no para monitorear ni criticar, sino compartir. Probé esta nueva receta de pan, dijo, o deberías ver las rosas que acaban de abrir en el jardín. Emma comenzó a ser poco probable a Margaret después de su trabajo, algo que nunca se habría atrevido a hacer antes. Una noche, encontró a su suegra clasificando fotos viejas en la sala de estar. Oh, Emma, dijo Margaret cuando la vi, te cayó bien. Encontré álbumes que quería mostrarte. Se instalaron en el sofá, y Margaret abrió un álbum de cuero desgastado. Fue nuestro primer apartamento con el padre de David, dijo, mostrando una foto amarillenta de una joven pareja frente a un pequeño edificio. No teníamos casi nada en ese momento, pero estábamos muy felices. Emma observó a la joven en la foto, apenas reconociendo a Margaret en esta cara sonriente y despreocupada. ¿Qué edad tenías? Por encima de tu edad,
respondió Margaret. Teníamos tantos proyectos, tantos sueños. Ella giró la página, revelando otras instantáneas de su vida pasada. Sabes, estoy empezando a entender por qué David se enamoró de ti. Me recuerdas un poco en ese momento, antes de que la vida me haga más difícil. Estos momentos de compartir se han vuelto más frecuentes. Margaret ahora invitó a Emma a participar en decisiones familiares, pidiendo su opinión sobre todo, desde el menú de cenas dominicales hasta los proyectos de renovación de la casa. Un día, cuando tomaron el té en el jardín, Margaret liberó un sobre grande de su bolso. «Tengo algo para ti», dijo, estirándola con Emma. En el interior había un viejo libro de recetas, sus páginas amarillentas cubiertas de elegante escritura. «Era el de mi madre», dijo Margaret. «Todas nuestras recetas familiares se observan allí. Pensé que era hora de que lo tuvieras». Emma acarició la reverencia de las páginas, incluido el significado de este gesto. No era solo un libro de recetas, era un pasaje de testigo, una aceptación oficial en la línea familiar. Las semanas se han convertido en meses, y los cambios se han anclado más profundamente. Las cenas dominicales, anteriormente una fuente de ansiedad para Emma, se han vuelto los tiempos esperados con entusiasmo. Margaret y ella cocinaron juntos, mezclando recetas familiares con nuevas creaciones. David observó esta transformación con una mezcla de alegría y asombro. Una noche, cuando regresaron de una cena particularmente exitosa, tomó la mano de Emma. «Nunca lo hubiera pensado algún día», dijo suavemente. «¿Ves qué? Mi madre se ríe así. Ser relajado. Hiciste eso, Emma, tuviste éxito donde nadie había tenido éxito». Emma sacudió la cabeza. «No, lo hicimos juntos. Ella también ha hecho mucho esfuerzo. Los cambios se han manifestado en cosas pequeñas». Margaret comenzó a pedirle consejo a Emma para modernizar su guardarropa. Emma descubrió que le gustaba jardinería junto a su suegra, aprendiendo los secretos de las rosas y las hortensias. Un sábado, mientras trabajaban juntos en el jardín, Margaret de repente se detuvo. «Sabes», dijo, «a menudo pienso en esta conversación de café, cuando me sostuviste la cabeza por primera vez». Emma levantó los ojos de la flor que maltrató. «Yo también lo pienso». «Estaba tan enojado ese día», admitió Margaret. «No contra ti, me doy cuenta ahora. En contra de mí, contra el cambio, contra todo lo que no podía controlar». «¿Y ahora?». Margaret sonrió, una verdadera sonrisa que iluminó su rostro. «Ahora me pregunto por qué me he resistido tanto tiempo. La vida es mucho más agradable cuando aceptas dejarlo ir». Esa noche, cuando David se unió a ellos después de su trote, los encontró sentados en la terraza, cubierto de tierra, riendo, compartiendo una botella de vino. Su madre tenía tierra en la nariz, y Emma tenía hojas en el cabello, pero también parecían perfectamente felices. «Las mujeres de mi vida», dijo, acercándose, y por primera vez, estas palabras no causaron tensión, ni celos. Margaret sonrió a Emma, y en esa sonrisa, hubo toda la aceptación que Emma había buscado por mucho tiempo. La noche cayó lentamente en el jardín, el aire quieto del día que llevaba el aroma de las rosas. Emma miró a su suegra, esta mujer que había pasado de ser el estado de un adversario a la de una amiga, casi de la segunda madre, y sintió que una ola de gratitud la invade. «A la familia», dijo Margaret, levantando su vaso. «A la familia», respondió Emma y David en el coro, y estas palabras, finalmente, sonaron ciertas. Han pasado años, transformando pequeños cambios en nuevas tradiciones. Lo que había comenzado como una frágil tregua entre Emma y Margaret floreció en una relación profunda y sincera. Los cumpleaños, las fiestas, los momentos ordinarios de la vida diaria se han convertido en oportunidades para celebrar su vínculo único. Cuando Emma quedó embarazada, fue hacia Margaret que volvió primero, incluso antes de hablar con David. Llegó una mañana, nerviosa y emocionada, sosteniendo la prueba de embarazo en su bolso. «Quería que fueras el primero en saber», dijo, y las lágrimas que se hundieron en las mejillas de Margaret no tenían nada que ver con los de antaño. Margaret resultó ser una abuela extraordinaria, mezclando la sabiduría tradicional y la mentalidad abierta de una manera que Emma nunca hubiera imaginado hace unos años.
Mantuvo al pequeño Thomas 2 veces por semana, enseñándole a jardinería tan pronto como él pudo caminar. ¿Ves estas rosas? Ella le dijo al niño, que lo escuchó con cuidado. Tu madre me ayudó a plantarlos cuando se convirtió en parte de nuestra familia. Los domingos familiares han tomado una nueva dimensión. La gran mesa en el comedor ahora albergaba amigos, vecinos, creando una familia extendida que cedía los lazos de sangre. Margaret y Emma cocinan uno al lado del otro, mezclando recetas tradicionales e innovaciones modernas, su obvia complicidad en cada plato que estaban preparando. ¿Recuerdas a la Lugel? Un día le preguntó a Emma, mientras preparaban la comida de Navidad juntos. Margaret se rió, sacudiendo la cabeza. Estaba tan perdido en ese momento. Pensé que el amor era algo que deberíamos ganar, probar. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor es como este jardín que cultivamos juntos. Necesitamos paciencia, cuidado, pero sobre todo libertad para crecer naturalmente. Thomas, que ahora tenía 5 años, corría entre sus piernas, robando galletas aún calientes cuando pensaba que nadie miraba. Margaret fingió no verlo, exactamente como había hecho con David hace años. Una noche de verano, cuando toda la familia se reunió en la terraza, Emma observó la escena a su alrededor. David jugó con Thomas en la hierba, Margaret contó una historia a Sarah, la más joven, y el aire estaba lleno de risas y conversaciones alegres. Si me hubieran dicho hace 10 años que estaríamos aquí, así, susurró Margaret, sentada junto a Emma, nunca le habría creído. Emma sonrió, tomando la mano de su suegra en la suya. Tampoco yo. Pero estoy tan feliz de que hayamos llegado allí. Su historia se ha convertido en una especie de leyenda familiar, contada durante reuniones familiares, bodas, bautizos. No como una historia de conflicto y reconciliación, sino como una historia de amor, crecimiento y transformación. No se han olvidado años difíciles, pero se han transformado en lecciones preciosas. Cuando la niña mayor de Thomas trajo a su primer novio a casa, Margaret y Emma intercambiaron un aspecto cómplice, prometiendo en silencio nunca repetir los errores del pasado. El jardín de Margaret se ha convertido en un símbolo de su viaje común. Las rosas que habían plantado juntas durante años florecieron en exuberantes macizos, sus perfumes se mezclan en el aire de la tarde. Cada flor, cada planta contaba una parte de su historia. ¿Sabes lo que me hace más orgulloso? Dijo Margaret un día, cuando tomaron el té en este jardín que tanto amaban. ¿Y entonces qué? Que logramos crear algo nuevo, algo mejor de lo que habíamos sabido. Rompimos el ciclo. Emma entendió lo que quería decir. Habían transformado una historia de control y juicio en una historia de aceptación y amor incondicional. Esta transformación fue su verdadera herencia, más preciosa que todas las tradiciones familiares. Los niños crecieron, la familia se abrió, pero el corazón de su relación siguió siendo el mismo. Esta comprensión profunda nació de sus pruebas compartidas. Este afecto que había sobrevivido a las tormentas y se había fortalecido con el tiempo. Para nosotros, dijo Emma, levantando su taza de té. Para nosotros, respondió Margaret, y en estas 2 palabras simples se hizo eco del eco de todos estos años, de todos estos momentos que los habían llevado aquí, en este jardín de flores, rodeado por el amor que habían conocido cultivando juntos. El sol estaba lentamente en su jardín compartido, dando rosas y recuerdos, aún prometiendo muchos capítulos a su historia común. Una historia que continuó siendo escrita, día tras día, en la risa de los niños, en cenas compartidas, en los pequeños gestos del amor diario que se había convertido en su tradición más hermosa.